El Departamento de Sociología y Estudios de Género y el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades les damos la bienvenida. Muchas gracias por su asistencia aquí en esta tarde. Vamos a dar inicio al foro Levantamiento de Octubre, Nuevas Manifestaciones de Racismo en el Ecuador, a manera de pregunta, ¿sí? Y nos convoca tanto a los panelistas que han llegado como a todos los que estamos presentes aquí a abrir espacios de reflexión sobre varias interrogantes que han quedado abiertas a raíz del levantamiento indígena y popular de octubre del año pasado. ¿Qué nos están diciendo los hechos de octubre sobre la sociedad ecuatoriana? Este tema, claro, es un tema que nos convoca intelectualmente, pero también nos atravesó el cuerpo y nos dejó ahí un nudo jordano que debemos desenmarañar. Entre los varios elementos sobre los que debemos reflexionar se encuentran manifestaciones virulentas de odio e intolerancia, manifestaciones de racismo, que es el tema que nos convoca el día de hoy en específico, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en estas manifestaciones y cuáles son legados anteriores que venimos acarreando? Asimismo, bueno, en estas nuevas coordenadas en las que se encuentra el Ecuador en cuanto a movilidad humana, también nos preguntamos sobre manifestaciones preocupantes de xenofobia, que será un tema que también nos convoque a futuro y que también ya se ha empezado a reflexionar aquí en Flaxo. En cuanto al tema del racismo de este foro, nosotros queremos convocar en especial a la población mestiza a pensar, a dialogar, a mirarnos las costuras, pues el racismo no es un tema que pueda quedar solamente en la denuncia que hacen constantemente desde ya hace mucho tiempo los colectivos afroecuatorianos e indígenas, ¿no? Sino más bien el llamado es a que los mestizos pensemos y las mestizas pensemos en nuestra participación y los privilegios que nos brindan las jerarquías étnico-raciales en este país. Y asimismo, las manifestaciones de racismo no son una cuestión que se puede encasillar en el tema de la cultura sin ponerla en relación con las crisis económicas y políticas que estamos viviendo, y desde allí hay que anclar el análisis. Les hemos planteado a nuestras invitadas y a nuestros invitados, además, una mirada desde el género y desde la generación. ¿Cómo se entrelaza y manifiesta el racismo con respecto al género? Por ejemplo, la estigmatización que vimos hacia mujeres indígenas como madres irresponsables, ¿no?, durante el paro. Pero también cómo se teje el cambio generacional, cómo experimentaron las y los jóvenes este levantamiento, cómo entienden las expresiones de racismo abierto que se vivieron. Son muchísimas las interrogantes y vamos a abrir esta primera discusión de una serie que queremos tener en adelante para ir dando luces y planteando asimismo nuevas interrogantes. Muchísimas gracias a las personas que colaboraron en la organización de este evento, en especial a Jatari Zarango, a Edgar Chimbo, y en los departamentos a Cristina Vega y Fernando García. Unas pocas palabras sobre la metodología del foro. Vamos a tener esta tarde 2 mesas de discusión, ¿sí? Y vamos a plantearle a cada mesa 3 preguntas. Empezaremos por una pregunta y cada participante va a tener 5 minutos para responderla. Completaremos la rueda antes de pasar a la siguiente pregunta, y una vez contestadas las 3 preguntas de la mesa, abriremos las preguntas al público. Invitamos entonces, por favor, a nuestros panelistas de la mesa número 1. Tenemos con nosotros ya a Luisa Lozano, dirigente de la Mujer de CONAIE, que nos acompaña acá. Carmen Tuipil, del Movimiento Indígena de Chimborazo. Juan Carlos Ocles, de la Asociación 29 de Junio. Leonidas Isa, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. ¿Sí?
Y vamos a ver si en los próximos minutos llega la última participante. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Hatari Sarango va a estar moderando esta mesa y empezamos con la pregunta número 1, por favor. Hola. Buenas tardes, compañeros, compañeras, gracias por estar presente. Primeramente quiero agradecer también a los panelistas por estar presentes aquí en Flaxo y sobre todo para reflexionar y repensar el racismo y la xenofobia que se pudo visibilizar en el paro del mes de octubre de 2019. Entonces, para esta mesa vamos a iniciar con la pregunta número 1, pero antes de eso quiero recordarles a cada uno de los panelistas quienes nos acompañan. Cada panelista tendrá 5 minutos para responder la pregunta y en torno a las 3 preguntas. Luego se pasará a preguntar igual a la audiencia, tendrán 3 participantes del público hacia los panelistas. Como primera pregunta, quiero hacer llegar primeramente al compañero Leonidas Issa. ¿Cómo se manifestó el racismo durante el paro? Eso va para todos. Entonces queremos que nos inicie con la intervención el compañero Leonidas Issa. Hola. Hola. Buenas tardes, estimados estudiantes de la Flaxo. Traigo un saludo cordial a nombre del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, miembros filiales de la CONAIE Ecuarunari. Bueno, voy a intentar hacer como dividido, ya que más bien había preparado como 15 minutos en secuencia, digamos, ¿no? Para un poco no dividir las ideas. Bueno, vamos a intentar acoplar al método que han planteado. ¿Cómo se manifestó el racismo en el levantamiento de octubre? Nosotros hemos hecho una valoración, primero, de caracterizar el periodo. ¿Qué ha profundizado el racismo? Para el mes de octubre hay un antes, ¿no? ¿Por qué se dio el levantamiento de octubre? Todo tiene que ver con los problemas que se enfrentan en los territorios, problemas extractivos. Casi el 60-70% de los territorios concesionados, del 15% total concesionado en el Ecuador, de esos el 60-70% está asentados en territorios indígenas. No se ha resuelto el problema de la educación intercultural bilingüe, hay un Estado monolítico, un Estado homogéneo, en consecuencia lo que necesitan es seguir teniendo una educación, ¿no es cierto?, para garantizar el patrón de acumulación que es el capitalismo. Hay el tema de transporte comunitario, problema agrario, problema de riego, podemos enumerar un sinnúmero de cosas, que ese es como el antecedente. Sin entender esta particularidad económica, social, económica de este país, lógicamente el gobierno nacional, en lugar de responder a un problema, resuelve otro problema con otra crisis, que era el levantar el decreto 883. Y además de eso, llega, ¿no es cierto?, a un consenso a nivel nacional, supuestamente con el sector de los transportistas, que quería la tercera crisis resolver con otra crisis, o sea, incrementando en este caso los pasajes. Entonces, lo que vemos aquí en términos ideológicos, lo que pasó para el mes de octubre, es que estamos en un periodo donde las ideas de la cultura reaccionaria de la burguesía, viendo que no está teniendo favores económicos para su crecimiento económico, digamos, ¿no es cierto?, tienen dificultades en el territorio, tienen dificultades para la acumulación, reducen en este caso de que el problema es étnico y cultural. En consecuencia nos han atacado diciendo que son el 7% hablando por los ecuatorianos. Entonces, un problema social y económico lo reducen a un problema étnico y cultural. Eso es racismo.
Eso es racialismo. Entonces ahí queremos dejar como esta hipótesis, esta tesis, esta realidad, ¿no es cierto?, de que en este periodo se ha dado más realmente todos los embates del racismo expresados de diferente manera. Por ejemplo, aquí se ha profundizado el tema de la xenofobia, donde dicen que el mal mayor de todo lo que pasa en todo el continente y en el mundo, el problema es que hay una migración de países que están supuestamente avanzando en el socialismo o en el comunismo. Entonces aquí en el Ecuador aparece como un problema central el tema de la migración de los hermanos venezolanos, cuando no se ha dicho que en términos económicos, ¿quiénes están garantizando para la sobreexplotación, en este caso de la mano de obra, o de ecuatorianos o de extranjeros? ¿No? Y ese es un tema central que en este momento no se ha podido resolver y se ha llevado al tema de la xenofobia. ¿Qué más hemos visto en este periodo? En este momento aparecen como luchas de las demandas, digamos, ¿no es cierto?, de este sector, expresadas de diferente manera, que serían las demandas conservadoras, ¿no? Por ejemplo, los proyectos Pro Vida, las marchas blancas, Con mis hijos no te metas, los hispanistas, sí. Andamos haciendo halago a la reina Isabel, a Benalcázar, reivindicando el tema taurino. Entonces vamos viendo las diferentes expresiones donde se ha sentado la clase social en este momento que tiene problemas de acumulación en este periodo. Eso podría decir como en este contexto. Más adelante desarrollaré las otras ideas. Muchas gracias, mis estimados. Muchas gracias, compañero Leonidas. Seguidamente tenemos la misma pregunta para la compañera Luisa Lozano, quien es dirigente de la mujer de la CONAIE. La misma pregunta: ¿cómo se manifestó el racismo durante el paro del mes de octubre? Bueno, buenas tardes con todos y todas, queridos estudiantes. Un saludo del Consejo de Gobierno de la CONAIE, y en representación de la CONAIE también he sido invitada a participar en este foro. Bueno, cabe mencionar que evidentemente la expresión clara fue parte de una oligarquía que viene justamente diríamos, desde un representante de un partido social cristiano que es Jaime Nebot, que claramente pues, se evidenció y se dijo y se mencionó que los indígenas deberíamos quedar en el páramo, ¿no? Desde ahí, claro, decir un ataque de racismo también de una mujer blanca que es también Cintia Viteri, de que hasta aquí nomás pueden llegar los indígenas y que más de eso no pueden entrar, ¿no? Desde ese espacio se ha visto y se ha evidenciado en qué mundo estamos viviendo. Lastimosamente sigue vivo y sigue claro el racismo, ¿no? y la división de la clase social que estamos, en que estamos viviendo en el Ecuador. Para nosotros, al menos como mujeres indígenas, sí ha sido también un respaldo de la ciudadanía de decir que siempre el movimiento indígena ha estado de frente, ha estado luchando por los derechos colectivos, y también decir que hemos tenido un respaldo también de la ciudadanía. Y también cabe mencionar que lo que querían hacer es deslegitimar la lucha del movimiento indígena o la lucha del pueblo ecuatoriano, queriendo poner el odio, la discriminación, el racismo en estos espacios de levantamiento indígena. Y yo sí quiero mencionar, muchas de las veces no compartimos y no estamos viviendo en carne propia. Nosotros en las comunidades siempre andamos conjuntamente con nuestra familia, y a escuchar de medios de comunicación de que nos digan que somos madres irresponsables, traemos a los hijos a las movilizaciones. Entendemos que nuestra convivencia es muy diferente a la de la ciudad. Siempre andamos con nuestra familia a todos los espacios, a todas las festividades. Y también mencionar que se ha vivido una discriminación total también de parte de los medios de comunicación, que han sido siempre el eje y el fuerte, ¿no?, de atacar al movimiento indígena. Por ejemplo, está claro los memes que hacen Bonil, está ahí también el tema de otros medios de comunicación que siempre han sido atacados, nuestros dirigentes nacionales, haciendo memes de discriminación, de rechazo, de total desacuerdo de todos nuestros compañeros dirigentes y también de las mujeres. También debo mencionar
que siempre ha sido atacado un líder indígena y no tal vez un representante de un movimiento, de un partido de la derecha. Hemos visto las acusaciones de Jaime Nebot y yo creo que estoy en la razón de decir, a ellos en ningún momento se ha implementado una persecución o una investigación de por qué dijeron eso, pero a lo contrario, al movimiento indígena y a los representantes sí, les están investigando y se ha sentado y está ahí asentado una persecución clara a nuestros dirigentes. Entonces, desde ese lado se puede ver, o sea, el racismo está vivo y sí llamamos a vivir, o sea, una manera diferente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que tenemos los mismos derechos, y tenemos que vivir en las mismas condiciones, porque somos seres humanos. También es importante decir que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano se dio cuenta de toda la lucha que hace el movimiento indígena. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta seguiremos escuchando más versiones acerca del racismo de cada uno de los panelistas con el transcurso del tiempo. Seguidamente tenemos la participación de la compañera Natalia Sierra, quien es profesora de la Universidad Católica del Ecuador. Pues expresamos la misma pregunta. ¿Cómo se manifestó el racismo durante el paro del levantamiento del mes de octubre 2019? Buenas tardes con todos y todas. Disculpen el retraso, se me fue la hora. Yo creo que lo que abrió octubre es un racismo estructural de la sociedad ecuatoriana, es decir, no es que ha aparecido ahora, siempre ha existido. Y ahora vuelve a aparecer con fuerza, ¿no? El racismo, porque es el movimiento indígena el que asume la dirección de la lucha antineoliberal, ¿no? O sea, asume la dirección, porque estas jornadas estuvieron convocadas por varios sectores, pero vuelve a ser el mundo indígena en sus organizaciones el que asume la dirección. Y esto, desde mi punto de vista, por una razón, porque este país es profundamente campesino, y como es profundamente campesino, digamos, el sustrato profundo de este país son los pueblos ancestrales, ¿verdad? Y claro, frente a este protagonismo que adquiere, que hacía recordar los años 90, cuando el movimiento indígena en sus organizaciones fue el sujeto político que dirigió la lucha antineoliberal, es como que vuelve a ser el sujeto que dirige esta nueva lucha en su nuevo ciclo. Y claro, tenía que destaparse obviamente el racismo. Ahora, yo lo que voy a decir o pienso es que las élites gobernantes en este momento, todas, tanto las que están en el gobierno, en el Estado, medios de comunicación y sectores, ¿no? Sectores del poder económico, lo que hacen es, para mí, mover este viejo discurso del mestizo, del blanco mestizo, ¿no? En todas sus formas, es decir, la ciudad de Quito, blanco mestiza, que vino a ser casi profanada por el mundo indígena, todo este tema de civilización, barbarie, salvajismo, la blanquitud en todos sus niveles, no solo la blanquitud cultural, sino la blanquitud en los términos que habla Bolívar Echeverría, es decir, mueven todo eso, ¿no? Dentro de las jornadas y obviamente después de las jornadas, cuando empieza la lucha por construir el acontecimiento, ¿no? O sea, quién gana la construcción del acontecimiento. Y claro, el racismo obviamente se expresó, yo diría, desde los medios hegemónicos, con las élites hegemónicas, pero yo creo que movió a ciertos sectores, porque hay una cuestión profunda en nuestro país, ¿no? Si este miedo al indio, digamos así, que llevamos dentro, eso movieron muchísimo, ¿verdad? Para deslegitimar esta dirección política y con ella deslegitimar la lucha contra las políticas neoliberales. Eso es lo que yo miré, y sobre todo los medios. Ahora, a mí me parece que hay un cambio del 90 acá en este racismo que se despertó, ¿no? Y un cambio que a mí me parece que es parte del propio avance del movimiento indígena, un cambio en esta forma racista. Yo alguna vez comentaba, creo que el compañero Leonidas, porque nos topamos en estos programas, donde obviamente, si ustedes ven los programas de televisión que se dieron luego incluso la forma en que organizaban el escenario era toda una concepción para hacer esta separación y generar como pelea, ¿no? Y ahí lo que yo me di cuenta, analizamos con los estudiantes luego, es que hay una ira ahora de la blanquitud,
Antes era porque dirigentes indígenas y comenzaron a ocupar espacios públicos, comenzaron a ocupar espacios en el Estado, ¿no? Esa era la bronca que se tenía. Pero ahora es un poco, digamos, una bronca más como desquiciada que tienen, creo yo, porque es como más o menos por qué pueden pensar. Es que es así el racismo de este país y de las élites, ¿no? O sea, después del diálogo que se dio televisado, era como que la ira es ¿por qué pueden pensar a ese nivel? Y yo sentía, sobre todo en ciertos personajes de los medios de comunicación hegemónicos, como que se desquiciaban con las respuestas que daban los dirigentes. Son respuestas que vienen de la comunidad, es un poco, esa es la ira ya que para mí se exacerbó, ¿no? Y bueno, con esto termino. Yo lo que tengo miedo es que este discurso racista mueva el racismo que está en todos nosotros, y creo que ese es para mí el desafío que tenemos, ¿no? Este racismo que está en todos, porque y que se lo mueven con esta idea de la población, no dicen indio mestiza, dicen blanco mestiza. Y para mí ahora el problema de la identidad cultural étnica realmente no es tanto ese el problema. Para mí el problema de asumirse desde los pueblos ancestrales es un tema político, no tanto cultural. Para mí la pelea ahora es política, porque el mestizaje que están moviendo, o sea, toda la humanidad es mestiza, y entonces esa discusión es medio boba y medio absurda, ¿no? O sea, el tema de si somos mestizos, todos somos mestizos, ¿no? En el nivel de las interacciones culturales. Pero para mí el problema es un tema político, hasta ahí dejo. O sea, la pertenencia a una identidad cultural en este país, al menos, es un tema político. Hasta ahí dejo. Muchas gracias, compañera. Seguidamente tendremos la presencia de la compañera Carmen Tiupul. Ella es vicepresidenta del Movimiento Indígena de Chimborazo. Seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo se manifestó el racismo durante el paro del mes de octubre de 2019? Kallarikpika, tuki kayukupi kaskunata, purwallaktamanta sumaq napaita chaskipaychik. Ñuka shutimi kan Carmen Tiupul, Quichua warmikani, ashtawankari kay Movimiento Indígena Chimborazo kupi shamushkani llankaspa. Ashtawankari kay Chimborazo markapika shuktik llankaykunami rikurirka kay hatari punllakunapi. Chaymanta kay shimikunata karasha mana quizá ñukunchik Quichua runamanta solo ashtawankari tukuy kay Chimborazo marka ukupi kawsaqkunapanta. Un cordial saludo a todas y todos quienes nos encontramos aquí reunidos. Siempre hablamos de un país, de un estado intercultural y plurinacional. Pienso que es muy importante cuando nos identificamos como hombres y mujeres que provenientes de una comunidad quichohablante, también hagamos prevalecer nuestra lengua originaria. Mi nombre es Carmen Tiupul. Les acabo de mencionar que a la respuesta que quiero mencionar, no únicamente la vamos a dar únicamente sobre el tema de las mujeres y hombres quichuas, sino también desde la realidad de los sectores populares, porque el racismo también se lo evidencia de una manera estructural, económica, social y política. Cabe señalar de que en los movimientos y en la historia del Ecuador, el racismo se evidencia desde la estructura, desde la Constitución del Ecuador. Un 11 de septiembre de 1830, en uno de sus articulados, ya se aprueba a los pueblos originarios, a los pueblos quichuas, como una sociedad miserable, como una sociedad que debe estar a cargo de una tutoría de unos sacerdotes. Y desde allí empieza la mentalidad, quizá, queremos decir que la estructuración de cómo va formando en la parte política, en la parte incluso, digamos, académica, porque muchas de las veces en la parte de los niños y jóvenes en las universidades, en las escuelas, en los colegios, también se da a conocer de la Constitución del Ecuador. Pero ¿qué hemos hablado y qué análisis se ha hecho antes de la República del Ecuador? Y aquí traigo a colación para hablar un poco sobre este tema. Siempre lo recordamos, y como mujeres, desde Chimborazo, una de las provincias con mayor población indígena, abarca más de 1.230 comunidades indígenas, en las que allí hubieron mujeres y hombres que ya nacieron con ese espíritu de rebeldía. Y una de las mujeres que muy poco se ha mencionado en la historia y en la academia es Lorenza Vimañay, que en 1753 a 1803 ya levantó su voz, antes de que se constituyera la República del Ecuador.
Y aquí sí decir a aquellas autoridades y políticos, especialmente, llamar y decir, leamos la historia, reconozcámonos de dónde venimos y cómo es que nace la República del Ecuador. Porque muchas veces hablamos del presente de hoy, de los dirigentes que aparecemos en estas movilizaciones, pero no reconocemos que el Ecuador va constituyéndose en base a estas luchas sociales, a esta lucha de pueblos. Octubre de 2019, unos momentos realmente en el que se evidencia una transformación y digamos un aparecimiento de hombres y mujeres que realmente con esa decisión y con esa firmeza tuvieron especialmente esa decisión y esa valentía, diría yo, de empoderarse y decir, aquí estamos, vivos y presentes, no únicamente por una lucha de un sector, en este caso de los indígenas, sino fue por una situación de todo o de la mayoría del pueblo ecuatoriano. En Chimborazo fue muy evidente el tema de racismo, pero yo diría más allá de racismo, de discriminación, y de discriminación hacia la mujer indígena. Y aquí sí lo debo decir, lastimosamente, hablamos de dirigentes quienes están a la cabeza en algunas organizaciones, pero no hablamos de los dirigentes de las comunidades, de las parroquias, de los cantones, quienes ellos estuvieron ahí presentes y que lastimosamente en las vías fueron víctimas de términos racistas y hasta de violencia. Lo puedo decir porque estuvimos en las calles y lastimosamente por haber estado en el tramo de la vía que conduce a Chimborazo y la costa, que es especialmente en el cantón Colta, nuestros compañeros dirigentes amanecían allí. Y muchos compañeros comerciantes estaban en ese círculo de decir que están perdiendo el tiempo, que son vagos, que vayan a la casa. Y aquí sí decir, la presencia del racismo no únicamente se va a empoderar únicamente en el tema indígena, sino en un sistema estructural en el que va direccionado, simplemente diría yo, desde la parte económica, porque el racismo no únicamente nace en las movilizaciones, sino está presente a veces en muchos espacios. El análisis que lo debemos hacer debe ser tan profundo y sobre todo, pienso y siempre lo he dicho, el trabajo muy grande va a ser con los jóvenes y con los niños especialmente. Muchas gracias, compañera. Seguidamente tenemos la participación del compañero Juan Carlos Ocles, él es representante de Asociaciones 29 de junio. Igual, la misma pregunta, ¿cómo se manifestó el racismo durante el paro del mes de octubre de 2019? Moyuba Aburé Ashe, un abrazo ancestral para todos y todas aquí presentes. Octubre siempre ha sido un mes bastante movido. La historia nos lo dice. Tenemos el gran encuentro de culturas que ahora llaman, del 12 de octubre de 1492. Tenemos octubre de 1553, cuando las y los negros arribamos en un gran número a las costas de Esmeraldas. Octubre también ha sido, por la lucha del pueblo afroecuatoriano, ha sido señalado como el mes de la afroecuatorianidad, tomando como base el primer domingo de octubre. Octubre también ha sido un mes de protestas, de levantamientos en cada una de las comunidades. Desgraciadamente vivimos en un país muy centralizado, donde las luchas solamente se la focalizan en la ciudad de Quito, el resto no importa. El racismo es una corriente ideológica que va mutando, va cambiando de acuerdo a las circunstancias que se viven en la sociedad. Papa Juan, mi abuelo, decía que todos los seres humanos luchamos por un bien común. Todos los seres humanos luchamos por un bien común.
El problema ya radica cuando esos seres humanos nos dividimos entre nosotros y los otros. Entonces, cuando planteamos el nosotros y los otros, ahí vemos y comenzamos a divagar cuál del bien común es mejor, si el bien común mío o el bien común tuyo. Entonces, empezamos a diseñar varias acciones, varias dinámicas que lo único que hacen es perjudicar al otro. O somos nosotros o somos ellos. En estas manifestaciones, en este levantamiento, el racismo se planteó desde la siguiente óptica, o mejor dicho, desde lo tradicional, lo que se plantea en cada una de las academias, en cada uno de los espacios de reflexión como estos, es decir, desde la biculturalidad. O somos indígenas o no somos indígenas, o cuando se habla de un mestizaje se habla de la unión de un indígena con la unión de un blanco ahora llamado mestizo. Entonces, hacemos la evaluación desde ese punto de vista. El resto no importa. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de indígenas y blancos o blancos mestizos. El resto no importa, cuando la interculturalidad va mucho más allá del término étnico. ¿Ya? Y eso es lo que se vio en octubre. El pueblo afroecuatoriano era el gran ausente. Los únicos que luchaban y se sacaban la madre, perdón la expresión, era el pueblo indígena. Y el pueblo negro, cómodo en su casa, diga. ¿Sí o no? Cómodo en su casa. Eso fue el racismo invisibilizador que se dio en octubre del 2019. Ashanté.